tenemos como tema en esta mañana, acercaos a Dios, acercaos a Dios. Y a modo de introducción, hermanos, qué difícil es para el hombre humilde o común acercarse a una autoridad. Siempre estas tienen una élite o anillo, dicho en buen dominicano. Sin embargo, ese poder es transitorio, pasa rápido. Solo hay una autoridad que su poder es permanente. Y esta autoridad recibe a todos los que quieren visitarles sin necesidad de cita previa. Sin necesidad de cita previa. Y esa autoridad es Cristo Jesús. Cristo Jesús. De modo que es importante saber que hay una máxima autoridad que puede recibirnos en cualquier momento sin tener que hacer una cita de 1 o 2 meses de espera. El privilegio de acercarnos a Dios, tenemos que en este mundo es difícil acercarse a una persona importante como el presidente de la República, un gobernador o un alcalde. Para usted ver una de esas autoridades es necesario tener a alguien que lo conecte, a alguien que sirva de intermediario, para así usted 3 o 4 meses quizás le puedan recibir. Hay algunas razones para ello. El hombre solo puede escuchar a una persona por vez. Puede escuchar y atender a una persona por vez. Entonces, ¿qué implica esto? Que el hombre tiene limitaciones. El hombre tiene limitaciones para escuchar y para atender a las demás personas. Sin embargo, Dios puede atender todas las personas al mismo tiempo. Dios no tiene limitaciones. Puede atendernos a todos al mismo tiempo. Y en este tiempo que, repito, es tan difícil, que estamos nosotros viviendo con esta pandemia y con el estrés y con todos los rumores, es difícil. Necesitamos, a cada momento necesitamos de alguien que nos preste atención. Y como somos muchos, realmente ningún hombre podrá atender. Pero hay un Rey de Reyes, hay un Jesús de Nazaret, hay un Jesús que fue crucificado y que resucitó el tercer día y que hoy mora al lado de su Padre. Ese puede atendernos a todos al mismo tiempo. No hay limitaciones para el Señor. Por experiencia sabemos que podemos acercarnos a Dios sin cita previa. Posiblemente todos los que están escuchando en este momento tuvieron la ocasión de llegar al Señor, de hablar con el Señor. En este mismo momento es posible que la gran mayoría de nosotros esté conectado al Señor, hablando con el Señor en este tiempo. Y nos está escuchando a todos, porque Él no tiene limitaciones. Sin embargo, es importante ver quiénes pueden acercarse a Dios. ¿Quiénes pueden acercarse a Dios? En primer lugar, quisiéramos decir que los pecadores. Si vemos en Romanos,
Primero, recordemos que en Romanos 3:23 nos dice que todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron, dice la palabra. Entonces, no hay excepción. Por eso aquí hablamos de los pecadores. Y dice Romanos 6:8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Juan 6:37 nos dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Fíjense bien. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Mire qué importante. Voy a reiterar, en estos tiempos que necesitamos de alguien que nos dé un consuelo, que nos dé una asistencia, que nos dé una ayuda moral, aunque sea. Aquí hay alguien que está diciendo que el que a él viene, el que a mí viene, no le echo fuera. Y ese alguien es el Hijo de Dios. Ese alguien es Cristo, que conoce de tus penas, conoce de tu sufrir, porque Él sufrió tanto que murió en la cruz por ti. Y Él te ama, Él te ama. También tenemos que los santos pueden acercarse y se acercan a Dios. Si vemos a Hebreos 10:22, dice la palabra, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Entonces, hermanos y amigos que nos escuchan, verdaderamente que los santos también se acercan al Señor, pueden acercarse al Señor, pero la recomendación es que sea con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, o sea, confiado en que el Señor tiene el poder de liberarme, que el Señor tiene el poder de protegerme, que el Señor tiene el poder de guardarme, aún de la pandemia. Él puede guardarme, porque Él es poderoso. Purificados los corazones de mala conciencia. Debemos limpiarnos, hermanos. Debemos limpiarnos. Debemos estar libres, descontaminados, porque el Señor dice que debemos ser santos, porque Él es santo. Y sin santidad, nadie verá la cara de Dios. Recuerda que eres santo porque el Señor te apartó para su servicio. Pero si tú, aún siendo apartado, no estás cumpliendo con el mandato de su voluntad, entonces tiene que limpiar. Tiene que limpiar. Alguien me está moviendo un micrófono, parece. Amén. Los enfermos también pueden acercarse. Ay, hoy día, hermano, cuántos enfermos hay en el mundo hoy con esta pandemia que necesitan de la mano de Dios, que necesitan urgentemente del Señor. Pero muchos ni siquiera lo conocen, muchos no saben cómo llegar a Él. Pero dice la palabra en Mateo 9:20-22, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre. Desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salvo. Miren, hermano, ahí había fe.
Si tocare solo el borde de su manto, yo sé que seré sana. ¿Cuántos de nosotros podemos creer? Porque decirlo todo podemos decirlo, pero ¿cuánto de verdad podemos creer en eso? Creer y vivir bajo esa premisa. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Fíjense, tu fe te ha salvado. Es bueno recordar que ella estaba enferma hacía 12 años, pero ella no fue buscando ser curada de la enfermedad, sino ser salva. Salva, porque ella entendía que si salvaba su alma, su cuerpo sería sano. Y si no sanaba ahí, porque el Señor entendía que no debía sanar ahí, de todos modos iba a morar con el Señor. Pero el Señor la sanó el alma y le sanó el cuerpo. Hoy, ¿cuántos están necesitados? ¿Cuántos enfermos del cuerpo y del alma están esperando un aliento, una palabra de aliento? El Señor Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Pero también nos dice aquí en Marcos 2:3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. ¿Y qué creen ustedes que buscaba ese paralítico? Ese paralítico también buscaba sanidad. Sabía que el Señor podía liberarlo. No podía llegar hasta allí, pero encontró manos amigas que le llevaran hasta el Señor, y el Señor realmente le sanó. Hermano, hay muchos paralíticos que hoy están esperando una mano amiga que le lleve a los pies del Señor. Es tu trabajo hoy. Es el mandato del Señor que busques a ese paralítico y lo lleve a los pies del Señor. Pero hay otros más que también pueden acercarse al Señor. Dice que son los trabajados y cargados. Hoy la gente más que nunca está cansada, está estropeada del trabajo duro y de la carga del pecado también, porque andan sin esperanza. Pero nos dice el Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, verso 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ay, hermano, qué bendición. Cuando uno está hastiado, abatido, y encuentra a alguien que le dé una palmadita de aliento, uno se siente bien. Aquí el Señor Jesús está diciendo que todos los que estáis trabajados y cargados, que vengan a Él, yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué esperanza más maravillosa. ¿Cuántos en el día de hoy están hastiados,
que no pueden con la carga, a veces con la carga física, pero a veces con la carga del pecado. Ese pecado arrastrado que viene desde nuestros padres, que heredamos y que seguimos cargando. El Señor hoy está en la disposición de alivianarte esa carga, de ayudarte, a hacerte descansar. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos acercarnos al Señor? ¿Cómo tú puedes acercarte al Señor, amigo? En primer lugar, los pecadores lo pueden hacer por medio del arrepentimiento y la confesión de sus pecados. Quiero que veamos este versículo que quizás a alguno le va a parecer que está fuera de tono, pero a mí me parece que es el más apropiado. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, amigo, éramos enemigos, éramos contrarios al Señor, porque al inicio leíamos en Romanos que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todos somos pecadores. La forma inmediata que el Señor nos presentó fue creer en la palabra de Dios, creer en la palabra de su Hijo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense qué sencillo es. Qué fácil es llegar al Padre Celestial. Es a través de Cristo. A través de su Hijo solo se puede llegar a Él. Tenemos también, que además de los pecadores, los santos por medio de la fe. Por medio de la fe. Recuerden que los santos son los que ya fueron redimidos, lavados por la sangre de Cristo, fueron separados para el servicio del Señor. Entonces a esos dice la palabra en Lucas 24, 13, 15. He aquí 12 ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emmaú, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se le acercó y caminaba con ellos. ¿Y saben ustedes de qué hablaban esos hermanos apóstoles? Ellos hablaban de la resurrección de Cristo. Era un evento que había sucedido, que había ocurrido recientemente. Y todos estaban atónitos, muchos estaban confundidos. Y entre ellos, los que habían creído, tenían confusión. Y discutían. Eso es normal entre nosotros mismos. Lo podemos ver cuando escuchamos una noticia. Uno la interpreta de un modo, otro la interpreta de otro. Y cuando nos juntamos, analizamos, discutimos, hablamos de eso. Pues eso pasaba con ellos. Lo que ellos no sabían, que el que iba con ellos, que iba entre ellos, era Jesús. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Pero sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús se acercó y caminaba con ellos. Qué maravilla, hermanos. Nosotros
es un ejemplo que tenemos. Si nosotros en verdad nos acercamos y nos mantenemos firmes, hablando, comentando, viviendo la vida de santidad, el Señor siempre estará acompañándonos, aunque nosotros no le veamos. Él estará con nosotros. Por eso, hermanos, es necesario hacer la voluntad de Dios. Ahora, hay algunas cosas que impiden acercarnos a Dios. Lo primero es la oración hipócrita. Mira lo que dice Mateo 6:52. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ya tienen su recompensa. Entonces, hermanos, esto nos indica que la hipocresía es un pecado. Es un pecado que nos impide acercarnos a Dios. La hipocresía ennegrece nuestro corazón. No es bueno. Queremos ser transparentes. El hipócrita no es transparente. El hipócrita tiene doble cara. Tiene doble ánimo, como dice Santiago. Tiene doble ánimo. Entonces, es preciso, hermano, que nosotros vivamos una vida limpia, transparente, un testimonio que los demás, los que no conocen a Cristo, puedan acercarse a Él por nuestra forma de vivir, por lo que han visto en nosotros, pero que también sirvamos de ejemplo a los hermanos más jóvenes, a los que tienen menos experiencia en la vida cristiana. Es una obligación de nosotros vivir en santidad, vivir una vida de transparencia. Hay otro elemento que impide acercarse a Dios y es la incredulidad. Dice Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Fíjese, el cristiano debe ser firme. El cristiano verdadero que tiene una fe probada es como un roble, es como el cedro del Líbano. No dobla, siempre está firme, está derecho, está recto. Pero hay otro elemento que nos impide acercarnos a Dios, y es el enemigo, Satanás. Hermano, él está haciendo su trabajo. Y lo está haciendo dentro de las iglesias, más que nada. Por eso tenemos cada día que estar más cerca de nuestro Dios. Que el vínculo nuestro con el Señor cada día tiene que estrecharse más para evitar que Satanás cree una barrera entre nosotros y Dios. Porque Él la creó al principio, cuando engañó a Adán y a Eva. Pero Cristo vino para romper esa barrera. Y si estamos en Cristo, Él no podrá interferir. Luego, hay algunos resultados
acercarse a Dios. Cuando nos acercamos a Dios, obtenemos resultados. Son muchos, pero yo quiero solamente presentar este. Si vamos a Primera de Pedro 1, 7 y 8, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hermanos, es un resultado, la paz y el gozo, la esperanza de morar con Cristo, resultado de acercarnos a Dios. El que no se ha acercado a Dios, tú con él no tiene esperanza. No tiene esperanza ni puede tener gozo, porque el gozo de este mundo es efímero. Y el gozo de este mundo es dañino para el alma, por lo regular. Si el gozo no viene de Dios, no es bueno. Lo que el mundo le llama gozo es perjudicial para el hombre, es perjudicial. Por eso debemos buscar el gozo a través de la palabra de Dios. Miren, nos dice Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Ya. ¿Por qué afanarnos tanto y desesperarnos si creemos en Dios? Si tenemos fe en Él, ¿por qué desesperarnos? Hermano, de verdad, que si somos cristianos verdaderos, si tenemos una fe firme, podemos esperar en el Señor, porque Él no nos va a fallar. Y dice el 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Óyeme, ¿quién no quisiera estar guardado ahí, en el seno de Cristo? Es el lugar más seguro, o el único lugar seguro que hay, es ese. Una vida, también tenemos un resultado, ya finalmente, una vida radiante y resplandeciente. Miren lo que dice, lo que decía Moisés en el capítulo 34, verso 29 del Éxodo. Y aconteció que, descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Hermano, qué hermoso, qué grandioso es eso. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros estamos verdaderamente cerca del Señor, que el rostro nuestro cambia. En otras palabras, cuando vivimos una vida de santidad, esta se refleja en nuestro rostro. Hermano, para concluir, quiero decirle lo siguiente. Hermanos, amados y amigos que me escuchan, hoy y ahora es el momento de hacer un examen de tu vida sobre tu accionar. Y si encuentra que hay dificultades, no importa que esté asistiendo a la iglesia y ofrendes
y cantes y ores. En este momento, desnúdate ante Dios, ríndete a Él y Él te perdonará y podrá iniciar una nueva vida en Cristo Jesús. No pierda esta oportunidad. Podría ser la última para ti. Podría ser la última para ti. Dios te bendiga, hermano, y te guarde. Vamos a pedir al hermano Luis que nos despida este culto en oración.